gusto que estés aquí a pesar de la lluvia torrencial que está cayendo allá afuera, ¿verdad? Ya algunos de aquí estaban a punto de ser bautizados otra vez por el agua que estaban cayendo, pero sobrevivimos. Si te acuerdas de la semana pasada, vamos a hacer algo un poquito diferente. Voy a invitarte hoy a que cerremos las filas más. Pero si yo te estoy pidiendo que te acerques, pues yo también tengo que acercarme, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si hoy, porque somos 100 y cachito cada domingo, ¿qué te parece si hoy nos acercamos un poco más unos a otros? Acércate, no te dé miedo, que al cabo es que en el plato de la ofrenda vamos a pasar, sin miedo. ¿Sabes? Algunas veces hacemos las cosas por costumbre o por tradición o por lo que sea tantas veces, que a veces no nos damos cuenta que ciertas cosas pueden convertirse en barreras, ¿verdad? La cena del Señor nunca es una barrera. Te la voy a mover un poquito de este lado. Nunca pensaste que tu pastor estuviera tan fuerte, ¿verdad? No es cierto, tiene llantitas. Gracias, brother. Tiene llantitas. Pero en esta mesa, hermanos, venimos a la provisión de Cristo cada semana. Nos alimentamos de su presencia, pero nos alimentamos también de su palabra. Como está escrito, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero que te mires alrededor. Mira, hay algunas ovejas perdidas. Esta no se creen, hermano, está bien. Quiero que te veas junto. Hermanos, estos somos como iglesia y como ministerio. Somos personas de tantas partes tan diferentes, con tantos caminares tan diferentes, con tantas historias tan diferentes, pero a los que Cristo está uniendo para ser su pueblo y para compartir su mensaje en esta comunidad. Seremos un pequeño rebaño, pero allá hay muchos afuera que el Señor a través de nuestra vida y testimonio va a alcanzar. Porque el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío primeramente, también al griego. Seamos hispanos, seamos anglos, seamos afroamericanos, seamos de la nacionalidad o etnicidad que seamos, el Evangelio sigue siendo la promesa de salvación a todo aquel que cree. El resto ya es ganancia. Y ya estamos en la familia de Dios, pero ahora nos toca crecer y madurar para convertirnos. Escúchame bien. Cada discípulo, Cristo quiere que se convierta en un líder, que se convierta en un multiplicador de discípulos que lleve a otros a Él. Pero ¿cómo vamos a reconocer el verdadero liderazgo? ¿Cómo vamos a reconocer a los verdaderos siervos de Cristo? Bueno, de hecho, de ello vamos a hablar hoy. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla en la tercera epístola del apóstol Juan, la tercera carta del apóstol Juan a las iglesias del primer siglo. Tercera de Juan es la carta que vamos a leer hoy. Ya las semanas anteriores hemos estado hablando acerca de cómo navegar esta tensión, cómo navegar la tensión de vivir la verdad en amor, cómo navegamos juntos creciendo en una comunidad que Dios quiere que le dé la bienvenida a todos, tan diferentes como somos. Esta comunidad tiene que ser una comunidad donde encontremos la vida de Cristo. ¿Y cómo la encontramos? ¿Cómo encontramos esa vida? Bueno, Juan nos dijo en su primer carta que tenemos que ser una comunidad que ande en la luz, que ande en el amor de Dios y que comparta la vida de Cristo. Pero más fácil es decirlo que hacerlo, ¿verdad? Segunda de Juan nos dijo que va a haber algunos peligros. Va a haber personas que quieran infiltrarse, trayendo un mensaje diferente que el Evangelio de Cristo. Un mensaje que nos quita la vista de Cristo y la pone en otras cosas, los anticristos. Voces que nos van a querer distraer. Pruebas, tentaciones. A veces es el diablo, a veces es nuestra carne, a veces es el mundo. Pero una lucha espiritual que es real. Y Dios nos dice, no comprometas tu testimonio con nada más que con Cristo. Segunda de Juan nos dice, ni siquiera les digas bienvenido. Persevera, permanece en la doctrina de Cristo. Si alguno no permanece en la doctrina de Cristo, ese no tiene ni al Padre ni al Hijo. Echa raíces, permanece en Él. ¿Qué pasa si permaneces en Él? Vas a crecer y vas a madurar. Y te vas a convertir en un instrumento en las manos de Cristo que va a traer otros para dar gloria a Dios. Esta semana, el miércoles, tuvimos el privilegio de compartir el Evangelio con el esposo de mi hermana y aceptó a Cristo el miércoles en la noche. El Señor está trayendo personas a conocerle a Él, personas hambrientas de su palabra, pero Dios te va a utilizar a ti, donde quiera que tú tienes influencia para atraer a otros a Él. Cada domingo tenemos personas de todo el mundo que vienen. Parece que los brasileños Dios está llamando también, ¿verdad?
Dios nos está multiplicando, hermanos. Dios está haciendo algo muy bonito, pero lo quiere hacer a través de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que Dios nos va a convertir en los líderes que Dios quiere que seamos? Yo no sé si cuando estabas chico tú jugaste este juego alguna vez. ¿Jugaste el juego de Simón dice? ¿Una vez? ¿Cómo se juega ese juego? Simón dice. Alguien se ponen de pie los chiquillos, ¿verdad? Y hay uno entre ellos que es Simón. Y le dice al resto, Simón dice que hagas tal cosa, ¿verdad? Simón dice que des un paso adelante. Simón dice 2 pasos hacia atrás, 2 pasos. Y luego dice, 1 paso a la izquierda. Si tú te mueves a la izquierda, cuando Simón no dice, Simón dice, ya perdiste. Y por eliminación los números se van reduciendo hasta que al final queda uno, ¿verdad? El que hace todo lo que Simón dice. En este juego nomás hay voluntad para uno. ¿La voluntad de quién? Es Simón. Si no es lo que Simón dice, no es Simón, ¿verdad? Hasta ahí quedaste. A veces en la iglesia hay voces que quieren hacer solo su voluntad, no la voluntad de Cristo. Incluso hay personas que van a venir a nosotros y nos dicen, oye, Jesús dice tal o cual cosa. ¿Pero realmente Jesús lo dice? ¿O esta gente dice utilizando el nombre del Señor? Cuando alguien viene y dice, oye, tuve tal o cual sueño. Oye, ¿será realmente lo que el Señor Jesús dice? Bueno, 3 de Juan habla acerca ahora de los retos de discernir el verdadero liderazgo. Así que vamos a ver si esto es algo que Jesús dice y cómo discernir el liderazgo auténtico. En otras palabras, en tu propia vida, tú tienes que poner mucho cuidado a quién sigues y tienes que poner mucho cuidado en lo que tú te estás convirtiendo. Vamos a ver 3 de Juan. Es una carta bastante corta, así que la voy a leer toda y luego vamos a hablar del liderazgo auténtico el día de hoy, próxima semana de las competencias y las imitaciones falsas. 3 de Juan, versículo 1 al versículo 15, dice así. El anciano, Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encomendarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Es como tú ves aquí, en esta carta tan breve, escrita a creyentes del primer siglo, en la iglesia, una comunidad que debería ser hospitalaria, una comunidad que da vida, una comunidad donde andamos hablando la verdad en amor, ya había ciertas tensiones. Sí había personas que estaban creciendo y madurando como Gallo, que estaban practicando la verdad en amor, hospitalarios, serviciales, generosos. Pero había otros como Diótrefes, que así como Simón, nomás querían que su voluntad se hiciera en la iglesia. Personas manipuladoras, personas controladoras que se oponían aún incluso al mismo apóstol Juan y a los enviados que él mandaba. Y luego tienes otras personas creciendo como Demetrio, personas de buen testimonio, recordándole a Gallo, Gallo, no estás solo. Hay más personas que quieren hacer la voluntad de Dios, pero no imites lo malo, imita lo bueno.
El punto principal de la carta, sin embargo, es lo que Juan quiere hacer con su plataforma como líder en la iglesia antigua para levantar a otras personas. Escúchame bien. Si tú ya eres una persona madura en el Evangelio, si ya tienes años siguiendo a Cristo, ¡qué bueno! Eso da gran gozo. Pero hay mucho más trabajo que hacer. Dios quiere salvarte a ti, quiere salvarme a mí, pero quiere salvar a tantos más a través de ti y de mí. No podemos quedarnos cómodos como discípulos en la banca disfrutando un buen lugar cuando la tormenta está allá afuera y otros están allá sin Cristo. Ahora los que ya están creciendo y madurando tienen que hacer la obra de Dios y unirse a las filas de aquellos que están en liderazgo, así como el apóstol Juan. Entonces la pregunta que vamos a ver el día de hoy está en las pantallas, si quieres ver. La pregunta la vamos a desglosar en los primeros 8 versículos. ¿Cuáles son las marcas del verdadero liderazgo cristiano en la iglesia local que los creyentes fieles deben apoyar e imitar? Cuando alguien dice Jesús dice, ¿es nomás el decirlo? ¿O cómo medimos realmente a los verdaderos líderes y siervos? Conforme una iglesia crece, hermanos, y más personas vienen, a veces es difícil saber quién es quién. Y a veces hay personas, como nos dijo Juan en su segunda carta, hay personas que son lobos vestidos de ovejas. Pablo en Hechos capítulo 20, Juan con esos anticristos. Hay personas que vienen y se ven muy bonitas, pero no enseñan la verdad de Dios, o su testimonio no es el testimonio que Dios quiere que tengamos. ¿Cómo saber discernirlo? Mire, ¿recuerdan 1 Corintios 11:1? 1 Corintios 11:1, un versículo 1, ¿verdad? En primer lugar, para discernir el verdadero liderazgo y madurez espiritual. 1 Corintios 11:1 dice, Pablo hablando, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién debemos imitar? A Cristo. Pero debemos imitar a Cristo en la comunidad de aquellos que están imitando a Cristo. Entonces, gracias a Dios, Dios no nos llamó a seguirle y a imitarle solos, porque nuestra mente a veces nos juega juegos medios interesantes. No, yo adoro a Dios en mi casa, yo no ocupo de nadie. Una hermana me mandó una caricatura de un rebaño de cebras y una cebrita chiquita diciendo, yo soy cristiano pero no necesito de la iglesia, y está la cebrita pequeña ya corriendo y un león lo está persiguiendo. Sí, no necesitas de la iglesia, ¿verdad? Hasta que estás en problemas. El enemigo anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. El rebaño es para crecer en comunidad, imitando a Cristo con los que imitan a Cristo. Y Juan nos dice aquí, amado, no imites lo malo, imita lo bueno. Los que hacen el bien son de Dios. Dios quiere que tengamos apoyo para que sepamos que no estemos solos. Pero ¿cómo distinguir las verdaderas marcas de los líderes a quien debemos imitar que siguen a Cristo? Hoy te voy a compartir 3 que Juan nos da aquí en su tercera carta, que tenemos que ponerle atención. Entonces, vamos a ver cómo creyentes fieles en la iglesia local deben apoyar e imitar a verdaderos líderes cristianos que usan su plataforma para servir y animar a otros a hacer 3 cosas. Vamos a ver, Dios quiere que tú y yo tengamos integridad. Dios quiere que tengamos hospitalidad humilde. Y vamos a ver también que Dios quiere que tengamos una vida de generosidad. Así que acompáñame, vamos a ver el primer punto. Los primeros 4 versículos de tercera de Juan. Dios quiere utilizar la plataforma de sus líderes para animar a otros a demostrar un buen testimonio de integridad en su fe y conducta. Ese caminar en verdad, en amor, en integridad. Versículo 1 al versículo 4. Antes de leerlos de nuevo, déjame enfatizar que esta carta es una carta que tradicionalmente se cree, escribe el apóstol Juan para afirmar a aquellos que muy probablemente él había ganado ya para el Señor, o que él había discipulado, o que había servido. Pero él escribe, como empieza el versículo 1, como un anciano, como una persona de madurez, pero también posiblemente de liderazgo e influencia espiritual. Él no es cualquier persona. Pero nota cómo este líder maduro, el apóstol Juan, pone su plataforma para que otros puedan pararse encima. Él no es un jefe que viene nada más mandando. Él es una persona que ama a la familia de Dios y que usa su influencia para multiplicar a otros. Él no es simplemente Simón, dice. Él pudo haber dicho, yo soy el apóstol, pero no. Él utiliza su plataforma para animar y para levantar a otros. Y lo primero que hace, versículo 1 al versículo 4, es
apuntar y animar a aquellos a que tengan un buen testimonio, los que ya tienen un buen testimonio, que puedan ser el ejemplo del resto. Mira el versículo 1, dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. ¿Qué gallo es este gallo? Bueno, este gallo era un nombre muy común en el primer siglo. Había gallos como Miguel López aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Por todos lados, un nombre muy común. En su Nuevo Testamento hay posiblemente 4 o 5 gallos diferentes. En el libro de los Hechos varios, unos eran compañeros de Pablo. Este gallo no sabemos exactamente quién es y es difícil saber si es uno de los que aparecen en Hechos. Posiblemente, posiblemente no. Pero lo que sí sabemos es que era un conocido del escritor del Tercera de Juan y que era una persona muy cercana a él, una persona, dice, a quien amo en la verdad. Y no solamente eso, dice en el versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Posiblemente por el testimonio que los enviados de Juan habían recibido, le habían dado de Gallo. Posiblemente muchos autores piensan que este Gallo era un hijo espiritual del apóstol Juan, alguien que le había ganado para Cristo. Después del tiempo que había invertido Juan con él, dice, mis hijos andan en la verdad, tú eres uno de sus hijos. Entonces Juan había invertido bastante en el crecimiento, en la madurez de esta persona que estaba caminando como un buen testigo de Cristo. Voy a preguntarte, ¿has tenido alguna vez un hijo espiritual? ¿Has tenido el privilegio de llevar a alguien a que acepte a Cristo y luego ayudarle a caminar en sus primeros pasos y verlo convertirse de la oscuridad a la luz, de abandonar vicios, de abandonar malas influencias, empezar a dar sus primeros pasos, que se bautice, que empiece a leer su Biblia, que empiece a orar, que empiece a servir, que empiece a madurar? Si no has tenido ese gozo, Dios te está preparando para que pronto lo tengas. Porque no hay gozo más grande que ver cuando una persona que tú has ganado crece en Cristo. Juan dice, este es mi gozo. Pero bueno, ¿qué más nos dice Juan de este hombre Gallo? Bueno, dice, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como próspera tu alma, tanto física como espiritualmente. El deseo de Juan es que este hombre prospere. No hay competencia. Juan no siente, no, pues que si este crece a mí me va a quitarle. No. Juan quiere que a este hombre y a esta persona le vaya bien. Qué triste a veces, hermanos, que aquellos que deberíamos de gozarnos porque crecen, a veces los vemos como competencia. Presentamos a alguien, una amistad, a otra amistad en la iglesia, ¿verdad? Y esta persona empieza a crecer y ya la gente le pone más atención a esta persona que a mí. Y a veces yo siento, no, pues es que yo antes era él. Y ahora, competencia. Pero Juan dice, no hay tal cosa conmigo y ti. Yo deseo que te vaya bien, que tengas salud, que tu alma esté próspera. Espiritual, físicamente, mi deseo es lo mejor para ti, que te vaya bien, que crezcas en Cristo. ¿Por qué? Porque este hombre es una persona que se está convirtiendo en un líder de la iglesia. Y quiero que pongas mucha atención a la manera en que este hombre vive. En el versículo 3 dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Escúchame bien. Juan había mandado a algunas personas como a ministrar esta iglesia, posiblemente evangelistas o pastores itinerantes. Había mandado a estos líderes y cuando vieron la manera en que Demetrio vivía, su testimonio, y regresaron a Juan, le contaron a Juan, oye, qué bárbaro, este gallo es un buen gallo. Este cuate sí, ¿cómo sabes? Anda en la verdad. No solamente es lo que dice, es cómo vive. El liderazgo auténtico es un liderazgo cuyo testimonio público de afuera o de adentro tiene consistencia entre lo que predica y lo que vive. No son puras palabras. Ha habido un cambio de vida que todo el mundo se da cuenta, esta persona anda en la verdad. Integridad no significa que tú ya seas perfecto, no significa que todo siempre te salga bien, significa que tú estás siendo perfeccionado, significa que tú eres honesto en la manera que vives, aun cuando a veces tengas problemas, tengas dificultades, dentro y fuera eres el mismo. No tienes una vida privada donde Cristo no tiene presencia y autoridad. Tú vives en la luz. Y este hombre Gallo era una persona que tenía un buen testimonio. Déjame preguntarte, ¿cómo es tu testimonio? ¿Cómo es tu testimonio en tu vida privada y pública?
Un líder en la iglesia, una persona que sirve, preparándose como multiplicador de discípulos, tiene que darse cuenta que lo más valioso que tiene es la historia que cuenta con su propia vida. Pero muchos de nosotros vivimos en una cultura donde la apariencia pública es una, pero dentro del corazón es otro. Tristemente, muchas veces las plataformas políticas, las plataformas de celebridad, son una cosa en apariencia, ¿verdad? Nos preocupamos por tener una apariencia como personas que tenemos influencia. Bien peinaditos, bien dientes perfectos, todo bien, ¿verdad? Pero nada más cuando los micrófonos están prendidos. ¿Ha visto en las noticias a algún político o alguna celebridad que cuando está la entrevista con los micrófonos, todo es sonrisas y lindo, y cuando apagan el micrófono está diciendo otra cosa, pero no se da cuenta que el micrófono todavía está prendido? Qué triste, ¿verdad? Yo estaba en la universidad, tenía poco tiempo de cristiano, relativamente poco tiempo de cristiano. Y pues cuando uno está a veces joven, el mundo a veces lo jala a uno, ¿verdad? Y, híjole, a veces es difícil tener un buen testimonio y al mismo tiempo vive uno en esa tensión. Tenía un grupo de amigos que eran buenos estudiantes, pero no eran creyentes. Y eran criticones, pero hasta el tope. Había una maestra que enseñaba una clase y esta maestra se vestía, pero muy colorida, muy colorida. Así que le decían todo tipo de nombres. La caja de seguridad, ¿por qué? Porque nadie sabe la combinación. No, todo tipo de nombres. Y bueno, pues yo era parte de ese asunto, ¿verdad? Yo era parte y le echábamos leña al fuego porque la agarrábamos, pero de bajadita. Y esa maestra era buena amiga mía, públicamente. Era buena amiga mía. Y un día estoy con los cuates, ¿verdad? Hablando, y estamos hablando de ella. Estamos hablando todo tipo de cómo se va a vestir hoy, bla, bla, bla. Y yo pues le estoy dando, pero vuelo a la hilacha con la lengua, ¿verdad? Que al cabo los tacos de lengua son baratos. Entonces estoy diciendo todo lo que puedo. Y mis amigos empiezan a dejar de sonreírse y se quedan blancos y pálidos. Entonces los veo y me doy la vuelta y la maestra estaba ahí justamente detrás de mí. Y ella sabía que yo era cristiano. Buen testimonio, ¿verdad? ¿Cómo quedó mi testimonio? Por un lado y por otro. ¿Sabes cómo le llama Jesús a esas personas? Hipócritas. Eso le dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. Ustedes lavan el plato y el vaso por fuera, pero ¿y adentro? Límpienlo de adentro. Ese día sentí como si fuera una cucaracha. Después fue a hablar, le pedí disculpas, me disculpó, me perdonó, pero el daño ya se había hecho, ¿verdad? Hay ciertas cosas en nuestro testimonio que no vamos a poder reparar y nos recuerdan que este caminar es por gracia, pero que nuestra integridad no tiene precio. Hermanos, vivimos en un mundo de presiones, donde algunas veces nuestro testimonio ni nos preocupa. Lo que ponemos a veces en los medios, las redes sociales, como cristianos, a veces es vergonzoso. A veces las cosas que alguien nos manda o que seguimos mandando, los debates groseros en los que nos metemos, ¿cómo glorifican eso a Dios? A veces el hermano, ¿verdad? Montón de deudas y le llaman los cobradores y le dice al niño, dile que no estoy. ¿Mentirosos? ¿En serio? Es una mentirita blanca. Y nuestro testimonio, mira lo que dice Juan otra vez. Dice, versículo 3, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos dando testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cada aspecto de nuestra vida, nuestras palabras, nuestras redes sociales, cómo trabajamos. Hermano, servía en este complejo de apartamentos donde había muchos nuevos creyentes que trabajaban sin papeles porque tiene uno que sobrevivir, le echaban ganas lo mejor que podían. Y yo oí algunas conversaciones ahí sin papeles. Un hermano, el ministerio donde servía, buen hermano, tenía un trabajo donde dependía de su licencia y ya había expirado su licencia y fue en el tiempo donde la ley cambió, ya no la podías renovar si no tenías papeles. Y dice, si yo no renuevo mi licencia, me voy a quedar sin trabajo y cómo va a comer mi familia. Un amigo le ofrecía renovar su licencia por $100, aquí abajito del agua, ¿verdad?
facilito, tú sigues tu chamba, nadie dijo, nadie sabe. No más que tienes que mentir y tienes que dar tu mordidita, $100. El hermano me dice, mira, yo acabé aquí de muchas maneras que no debía haber acabado, pero por la gracia de Dios estoy donde estoy. Pero yo me he comprometido con Dios de no continuar un estilo de vida de mentiras. Yo sé que Dios que me ha provisto me puede proveer. Se quedó sin licencia y lo corrieron de su trabajo. Pero ¿sabes qué descubrió el hermano? Este hermano descubrió que aunque no puede trabajar legalmente con este número de seguro social falso, sí puede iniciar un negocio por su propia cuenta y tiene un número de impuestos con el que paga. Puede iniciar un negocio. Inició su negocio y ¿sabes qué? Le fue de maravilla. Dios prosperó su negocio, ha crecido su negocio y ha sacado a su familia adelante y no ha mentido más sacando licencias o números de seguros sociales falsos. ¿Qué te quiero decir? No quiero decirte que hay recetas facilitas para cada uno. Algunos estamos en situaciones bien complicadas, pero el Dios de la Biblia, que es fiel a su verdad, nunca te va a mentir, nunca te va a engañar, nunca te va a andar buscando sobornos. Si tú confías en este Dios, Dios honra a los que le honra y a lo mejor Dios te trae en un camino donde poco a poquito tienes que abandonar las mentiras de un mundo corrupto y abrazarte de la verdad de Dios, donde cada vez empieza a confiar más a Él para que Él haga lo que tú y yo no podamos hacer. Y adivine qué, le puedas contar a otro que este Dios de verdad es fiel y ha sido fiel contigo y puede ser fiel con otros. Eso es integridad. Y si en la iglesia no tenemos integridad, entonces, ¿dónde? Es la primer marca del verdadero liderazgo auténtico, un liderazgo de integridad, que lo que predica, lo vive y predica la verdad de Dios. Segundo aspecto, Dios quiere que usemos nuestra influencia y recursos para crecer el reino de Dios en lugar de nuestro propio reino, una humildad hospitalaria. Mira los versículos 5 y 6, dice: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, muy probablemente Juan había enviado a algunos emisarios a ministrar esta iglesia, predicadores o evangelistas itinerantes. Como habíamos leído en 2 de Juan, la hospitalidad es que se quedaban en una casa y allí en la casa el huésped, el anfitrión, se encargaba de sus necesidades para que pudieran hacer su ministerio. Pero aquí hay algo muy interesante. Como leímos antes, había veces que ellos no eran recibidos, como Diótrefes, nomás para su reino. Pero Gallo había abierto su casa con hospitalidad y los que habían regresado habían dado buen testimonio de cómo los había recibido y habían provisto. Aquí viene lo interesante. Aún en el primer siglo, cuando la iglesia estaba creciendo y había buena temperatura espiritual, ya había abusos. Había personas que nomás veían a los cristianos hospitalarios, se quedaban y empezaban a aprovecharse. Hay un escrito más o menos de los primeros años de la iglesia llamado La enseñanza de Didaqué. Y en este escrito hay una sección que habla acerca de los predicadores itinerantes que se aprovechaban de la hospitalidad de los cristianos. Y en las instrucciones dice: si alguien viene a tu casa y se quiere quedar más de 3 días sin trabajar, ten cuidado, porque alguien quiere agarrarte de su puerquito. Eso no dice, pero estoy parafraseando, ¿verdad? Alguien quiere que llegues nomás, pues, ¿a quién le dan pan que llore, verdad? Yo aquí vivo y nomás me arrimo. No, cuidado. Si alguien viene y quiere aprovecharse de ti, mucho cuidado. Y luego también dice, si alguien viene y te dice que quiere darte la palabra de Dios, pero te pide dinero, mucho cuidado. Eso no es de Dios. Cuando alguien viene buscando intereses espirituales para sacar ventaja económica, mucho cuidado. Ahora, no significa que los creyentes no invirtieran sus recursos en el reino de Dios, como vimos antes. Haces bien en enviarlos, en apoyarles, en proveerles. Pero si alguien viene a aprovecharse, mucho cuidado. En otras palabras, tener este tipo de hospitalidad con humildad es un acto de discernimiento. Discernimiento que tiene que ayudarte a ver quién sí está haciendo la obra de Dios y quién nomás quiere sacar ventaja. Esta iglesia, hermanos, cuando yo vine, estaba siendo víctima de muchas personas que querían aprovecharse económicamente de la iglesia. Te cuento una. En una ocasión, en un grupo de estudio bíblico, una persona llegó de visita y empezó a contar
acerca de cómo su mamá estaba bien enferma, de cómo bla, 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 estaba en el hospital, necesitaba dinero, pero nadie le ayudaba. Y vino como último recurso porque le dijeron que aquí en la iglesia había amor. No, hombre, les contó una y pasó su colecta. El grupo generosamente le dio dinero. ¿Sabes cuándo volvió la persona? Nunca. Había otra que venía por muchos años. Cientos de dólares, miles de dólares. Yo vi las cuentas. Miles de dólares en un periodo de 5 años. Dame, dame, dame. Y la gente es compasiva. Pero eso es inapropiado. ¿Cómo navegó Gallo esas tensiones con una humildad humilde? Dice, ¿sabes qué? A los que prestan su servicio a Cristo, tú los apoyas. Tú haces un buen trabajo. Pero como nos dijo 2 de Juan, tienes que tener cuidado con discernimiento. Son los que hacen la obra de Dios, los que han salido por amor del nombre de Cristo, no por ganancia económica. En esta iglesia, hermanos, por eso ni los platos de la ofrenda pasamos. ¿Te has fijado? Si alguien tiene necesidad, los grupos de estudio bíblico no es donde esa necesidad se pide. Cada domingo cuando venimos, siempre al final del servicio decimos algo así como, por favor pasa al centro de bienvenidas y nos visitas para saludarte. Si alguien necesita oración o ayuda, tenemos un centro de cuidado congregacional aquí a mi mano izquierda. Si alguien necesita ayuda económica, espiritual, estamos preparados como iglesia a ser hospitalarios, ser una comunidad que da vida, que apoya, pero de una manera ordenada y con discernimiento. Todas las semanas, hermanos, tenemos personas que vienen a la oficina diciendo la historia trágica de la vida. Y no dudo que a veces sea cierto, otras veces no es cierto. Todos los que vengan aquí van a tener ayuda, pero no como ellos quieren. Ya conocemos los que vienen, a veces dicen, oye, ¿tienen tarjetas de gasolina? No, pero tenemos un sándwich, no te pedí comida. Ah, pues eso es todo lo que tenemos. Dios te bendiga. Otros, no, sí está bien. Tu tarjeta de identificación, por favor. Ah, pues no tengo. Ah, pues nomás hay una bolsita que tiene ya algunos snacks y algunos... No va a haber dinero, no va a haber gift cards. Tienes que hacerlo con discernimiento. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Gallo había abierto su casa hospitalariamente y humildemente a aquellos que estaban haciendo la obra de Dios, pero tú y yo tenemos que tener cuidado, que no porque simplemente alguien diga, tengo necesidad o hago la obra de Dios, necesariamente eso significa que todo el mundo sea así. Como iglesia tenemos que organizarnos para ser hospitalarios, pero al mismo tiempo tener discernimiento. Y Gallo lo tenía, ¿por qué? Porque andaba en la verdad. Y otros daban buen testimonio de su hospitalidad. Pero no solamente eso. Por último, Dios quiere que invirtamos sacrificialmente nuestro tiempo, talentos y tesoros en iniciativas de la iglesia local. Mira los versículos 7 y 8. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, los misioneros, los predicadores itinerantes, los evangelistas, salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger o apoyar, puede traducirse apoyar, a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué es lo que Juan le está diciendo a Gallo? Gallo, buen trabajo, tienes integridad, eres hospitalario y humilde y tienes discernimiento, pero eres también generoso. En tu generosidad acoges a las personas, los hospedas y los envías de una manera digna del Señor. ¿Qué significa eso? A veces había apoyo económico. Cuando lees el libro de los Hechos, ves que Pablo, por ejemplo, algunas veces cuando había necesidad en Jerusalén, llevaba una ofrenda de las iglesias gentiles a la iglesia en Jerusalén. Este tipo de hospitalidad, este tipo de invertir en el reino de Dios, es algo que Dios quiere de nosotros. Pues ahí te va. Estamos en una iglesia, hermanos, que tiene 76 años de existencia. Tenemos 76 años en esta comunidad. Yo tengo nada más casi 6 ya, 5 y cachito, ¿verdad? De los 76, 5 y cachito. Sí, a veces tenemos goteras de agua aquí y allá, pero la tenemos re bien. 17 de noviembre, anota la fecha, 17 de noviembre, vas a escuchar más al final del servicio. Tenemos una celebración en 2 semanas, donde por la gracia de Dios, si Dios permite, vamos a pagar nuestra hipoteca. Para la gloria de Dios. Cuando empecé aquí hace 5 años, nuestra hipoteca era casi $750,000.
$750,000. Y cada año el Señor ha estado proveyendo para pagarla. Pero este año, por la gracia de Dios, parece que es el año en 2 semanas donde esa deuda ya se pague. Qué gozo es saber que lo que Dios ha provisto, lo ha provisto para que hagamos la obra de Dios. Pero aquí viene la cuestión. Es bien fácil disfrutar el sacrificio de otros. Pero ahora adivina qué. La Escritura nos exhorta a apoyar lo que Dios está haciendo. Dios nos da y nos bendice para que podamos bendecir la obra de Dios. ¿Cuánto te voy a pedir que des? Ya sabes, es entre Dios y tú. Yo no te voy a andar mandando promesas de fe para bendecirte. Yo no te voy a decir planta tal o cual cosa para que Dios... Yo te voy a decir lo que la Biblia dice. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El que planta generosamente, generosamente va a cosechar. Si no plantas generosamente, bueno, a lo mejor no cosechas nada. Tú da como Dios te da. Pero aquí viene lo triste, hermanos. Como nuestro pueblo hispano, ¿sabes a qué estamos acostumbrados? Estamos acostumbrados a darle a Dios las limosnas. Porque de la tradición de donde muchos venimos, cuando pasan la canasta, son la hora de la limosna. Pero tú me has oído decir esto muchas veces. Dios no es limosnero. Dios merece lo mejor y una parte escogida, porque nuestros recursos que damos para su obra, apoyando a los siervos de Dios, apoyando a los ministerios de Dios, son un acto de adoración para Dios. Y son dados, como dice Juan aquí, como es digno del Señor, no de ellos, del Señor. ¿Qué se merece el Señor en nuestras vidas? Lo voy a dejar entre Dios y tú. Cuando tú des, aquí como iglesia, por cierto, es anónimo, ¿verdad? No pasamos platos. Si tú quieres dar, puedes dar electrónicamente, puedes dar a los ofrenderos al final del servicio, pero tú da porque tú quieres invertir en el reino de Dios. ¿Sabías tú que en los Estados Unidos, los evangélicos, una estadística de nuestra generosidad es que damos más o menos alrededor de entre el 2 y 3% de nuestros ingresos para la obra de Dios? Entre el 2 y 3%. Mucha gente me dice, pero ustedes bautistas son que los que el diezmo. En el Nuevo Testamento Dios no quiere el diezmo. Dios quiere el 100% de nuestras vidas. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros. La mayoría de las personas que se quejan del diezmo, que es un estándar del Antiguo Testamento mínimo, la mayoría de las personas que se quejan de eso son los que quieren dar menos del 10%, ¿verdad? Pero ¿cuánto das tú? Es entre Dios y tú. Pero si tú das limosnas, lo que te sobra, ¿cómo es eso un acto de adoración? Cuando empecé el ministerio en la otra iglesia, en los apartamentos, para muchas personas el ofrendar era un concepto así como que, ¿dar tanto? No, espérate. Una vez vino un hermano nuevo y quería ofrendar. Y pasamos la canasta y en la canasta echó un billete. Y pasa la canasta y después se da la vuelta y se levanta y viene a la canasta. Y pues yo estoy ahí orando por la ofrenda y pues ¿qué está pasando? Y el hermano está metiendo la mano y está... Y vengo y le digo, hermano, ¿qué está haciendo? Y dice, ¿sabes qué? Es que se me olvidó hacer cambio. Iba yo a dar algo, pero quería hacer cambio. Cuando tú des, no vas a dar para estar haciendo cambio en la canasta, ¿verdad? Tú prepárate. Si estás preparado para dar, dalo como un acto de adoración entre Dios y tú. Ponlo en un sobre, dalo electrónicamente como quieras, pero en oración dile, Señor, de lo que me has provisto yo doy para tu obra. ¿Por qué? Porque tú quieres que coopere con la verdad. Tú quieres que yo tenga que esté invertido en tu obra, no que sea nada más de panzazo allí. Cuando yo vine a esta iglesia, hermanos, había líderes, entre comillas, que tenían grandes voces, pero no daban un quinto a este ministerio. Yo quiero que sepas que yo no sé cuánto das tú, pero te la pongo peor. Dios sí sabe. Yo no sé cuánto da cada uno de ustedes individualmente, porque el corazón de un pastor es medio chistoso también, y así luego voy a preferir a uno y a otro. No, yo no necesito saber. Nuestra oficina de negocios, si sabes, son los que te mandan la carta deducible de impuestos al final del año, pero es confidencial, así que yo no tengo que saber lo que ellos saben. Esa es la carga que ellos cargan. Pero el punto es este. Desde hace 5 años, cada líder que tenemos en el ministerio, la oficina de negocios sí revisa que den generosamente a los ministerios de esta iglesia. Te voy a decir por qué. Porque buenos líderes
son personas que están invertidos en los grupos y causas donde ellos realmente dirigen a otros. No se vale que yo te diga, ve a tal lado donde yo no estoy dispuesto a ir. No se vale que yo te diga que seas un generoso participante de la obra de Dios cuando yo soy tacaño. Si tú no estás invirtiendo en la obra de Dios, adivina qué. Nomás estás subido en el camión, pero no estás ayudando a empujar. Y la carga a veces se convierte en algo bien pesado. Es bien fácil disfrutar de todo lo que tenemos a través del sacrificio de otro. Pero lo que Dios nos está diciendo, especialmente como servicio en español, que invertir para el reino de Dios, que es entre Dios y ti y tú, es un acto de adoración. No son limosnas, es un acto de adoración. Entonces, ¿qué? Déjame dejarte con esto. La semana pasada oramos por nuestro hermano Roberto. Claudia, me da mucho gusto que estés aquí. Vamos a seguir orando por Robert. Pero personas como Claudia, personas como Robert, son personas que han servido bien por mucho tiempo, con integridad, con hospitalidad, con generosidad. Y ahora en los tiempos de necesidad, es nuestro privilegio, pero también nuestro deber, el ser ese escalón donde ustedes se apoyan. Hermana, tienes nuestro apoyo, nuestras oraciones, nuestro soporte. También Robert. En un par de semanas, el 17 de noviembre, el servicio va a ser un poquito diferente. Próxima semana te voy a decir. Pero necesito no solamente tu dinero, necesito tu corazón delante de Dios. Tu dinero, tesoros, tu tiempo y tus talentos, todo cuenta, tu presencia cuenta. El 17 vamos a tener una oportunidad, como lo hicimos en el servicio anterior, diferente, en el donde nos juntamos todos. Vamos a tener una oportunidad de celebrar juntos lo que solo Dios puede hacer. Y gran parte del servicio es agradecer lo que Dios ha hecho a través de ustedes. Entonces, más detalles les cuento la próxima semana. Pero hoy necesito que oren, que las necesidades que vamos a tener, especialmente como ministerio en español, puedan ser suplidas a través del pueblo de Dios. Ustedes, ya mi hermano y mi hermana han servido por muchos años haciendo muchas cosas. Ahora nos toca servirles y servirnos unos a otros. ¿Quién va a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Porque cuando las cosas no se hacen, bueno, pues que el pastor lo haga, no para eso le pagamos. No. Nos toca a todos nosotros. Hoy posiblemente sea el día en que Dios quiera llamarte a ti. Entonces déjame terminar con esto. Cuando las personas capaces no están dispuestas a convertirse en líderes, entonces los dispuestos van a ser sus líderes. ¿Esto qué piensas al respecto? Eso es algo que debería darte susto. Si tú eres una persona madura, con integridad, con humildad, con generosidad, pero tú dices, no, yo aquí me siento cómodo. Tú siéntate. Pero alguien se va a levantar como Diótrefes, que quiere ser el líder, pero no tiene el carácter. Si tú tienes el carácter maduro, pero no respondes al llamado de Dios, alguien más se va a levantar y esos son los que nos van a dirigir. Y cuando eso sucede, hermanos, perdemos todos. Ya nos hemos parado en los hombros de personas fieles. Pero ¿quién dice ahora, yo soy, yo voy? Lo único que se necesita para que el impío triunfe es que los íntegros ignoren pasivamente el llamado de Dios. Hoy, mi invitación es que respondas al llamado de Dios. Oremos. Hermanos, ese es el tiempo de cerrar nuestras filas. Qué gusto me da. Qué gusto me da poder estar más cerca unos de otros, aunque sea físicamente. Pero espiritualmente también el Señor nos está acercando para que de este grupo el Señor levante personas como Gallo, personas como el apóstol Juan, personas como Demetrio. Y que si algún Diótrefes alguna vez quiere venir aquí y llevar a este grupo a hacer algo que Dios no quiere, que haya personas maduras que puedan resistirle. Padre bendito, gracias por mis hermanos y hermanas. Señor, es un gozo, es un privilegio poder caminar en las pisadas de hombres y mujeres fieles, Señor, como Roberto y Claudia. Es un privilegio ser parte de una comunidad
como la comunidad donde me has puesto aquí, Señor, donde mis hermanos y hermanas y yo no somos perfectos, pero donde, Señor, tú nos estás perfeccionando, Señor, donde estás transformando nuestro testimonio como una historia hermosa de tu gracia, donde, Señor, nos permite celebrar lo que solamente tú puedes hacer. A través del sacrificio de muchos y la generosidad de muchos, tú estás permitiendo que esta iglesia se convierta, Señor, en una luz en la esquina de esta comunidad. Señor, yo te pido que a mis hermanos los sigas ayudando a crecer y a mí mismo, Señor, a madurar para que muchos vengan a conocerte y adorarte a través de nuestras vidas, nuestras historias y del Evangelio, Señor, que a través de nuestras palabras y hechos vamos a seguir compartiendo, Señor. Señor, ayúdanos a ser personas de integridad, de humildad, de generosidad, Señor. Al venir a esta mesa reconocemos que no podemos hacer esto solos, solo tú, Señor. Solo tú puedes. Así que venimos a esta mesa rogándote que tú seas nuestra provisión.